Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Hoy es miércoles, creo que es 16, sí, 16 de septiembre y vamos a continuar estudiando el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Tenemos que estar fortalecidos para la batalla. Esta es una lección que vamos a aprender muy bonita acerca que nos va a dar el hermanito Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, Pablo, Pablo le instruye a Timoteo sobre la importancia de ser un discípulo fuerte en la fe, enfrentando las dificultades con valor y persistencias. También se insta a Timoteo a ser un buen soldado de Cristo, fiel en su llamado y apartado de controversia, apartado de controversias. Este pasaje nos invita a reconocer que todos enfrentamos desafíos en nuestra vida cristiana. Nos ayuda, sí, nos ayuda a entender que necesitamos fortaleza y determinación para permanecer firme en la fe. Y que, al igual que Timoteo, debemos ser capaces de enseñar y defender el Evangelio ante las adversidades. Este estudio nos enseña que la fortaleza en la fe no se encuentra en nuestras propias capacidades, sino en la gracia que se nos ha dado a través de Cristo. Nos recuerda que somos llamados a ser fieles y perseverar en nuestra tarea como seguidores de Cristo, incluso en medio de las adversidades. Vamos a tener muchas adversidades, pero tenemos que seguir en las cosas de Dios. Cristo Cristo es el centro de la fortaleza y la perseverancia que Pablo exhorta a Timoteo. Cristo, Él es el ejemplo supremo de la perseverancia, habiendo enfrentado la cruz y el sufrimiento por nuestra salvación. La gracia que se menciona en el pasaje se encuentra y se sostiene solamente en Cristo. Pablo, Pablo le ha recordado a Timoteo su llamado pastoral. Ahora Pablito trata de prácticamente con la iglesia local y las responsabilidades especiales del pastor. Él le presenta varias imágenes de la iglesia local, mostrando los diversos ministerios que Dios tiene para su pueblo y su pastor, para su pueblo y su pastor. Bueno, la iglesia, le voy a decirle a la iglesia lo que dice aquí este texto, ¿no? Acerca de qué es la iglesia local para Dios. La iglesia local es la familia de Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 1. La iglesia es el tesoro de Dios. Lo vamos a ver en el versículo 2. La iglesia es el ejército de Dios. Lo vamos a ver en el versículo 3 al 4. La iglesia es el equipo de Dios. Lo vamos a ver en el versículo 5. La iglesia es el jardín de Dios. Lo vamos a ver en el versículo 6 al 7. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Lo vamos a ver en versículo 8 al 13. La iglesia es la escuela de Dios. Lo vamos a ver en el versículo 14 al 18. Y la iglesia es la casa de Dios. Eso lo podemos ver desde el versículo 19 hasta el 26. Bueno, la familia de Dios, vamos a comenzar con la familia de Dios, que está en el versículo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1.
Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Bueno, hijo mío, le está llamando como hijo mío, familia, la familia. Hijo mío, Pablo lo está llamando hijo mío. Hijo mío sugiere, por supuesto, que Timoteo había nacido en la familia de Dios por la fe en Cristo. Como Pablo, como Pablo, él lo había engendrado a través del Evangelio. Pablo llama a la iglesia local la familia de Dios. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo lo engendré por medio del Evangelio. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. La iglesia local no es un club, no es un club, no es un lugar de diversión, en un campo de diversión, es la familia de Dios que se reúne para el compañerismo, para la adoración y el servicio. La única forma de entrar en esta familia es nacer del Espíritu y de la palabra. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, proveniente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pues han nacido de nuevo, no de un simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Versículo 2. El tesoro de Dios. La iglesia es el tesoro de Dios. Y lo que ha oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a los hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Mm. Encarga, significa encomienda y se refiere al tesoro de la verdad del evangelio que Pablo había encomendado a Timoteo y que Dios primero había encomendado a Pablo. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que me ha sido encomendado. Esta es la razón por la que Pablo llama a la iglesia local columna y baluarte de la verdad. Dios ha depositado en su pueblo la verdad de la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad guardarle ese tesoro y transmitirlo a otros. Es nuestra responsabilidad guardar este tesoro y transmitirlo a otros. La tarea de la iglesia local, la tarea de la iglesia no es preservar la verdad como un museo, sino vivirla y enseñarla a las generaciones venideras. Ahora se lo voy a volver a repetir, se lo voy a volver a repetir. La tarea de la iglesia no es preservar la verdad como un museo, sino vivirla, enseñarla a las generaciones venideras. Observe cómo Timoteo debe depositar la verdad en hombres fieles y no solo en cualquier creyente. Qué importante es ser fiel a la palabra, qué importante es. Bueno, la iglesia es
el ejército de Dios. La iglesia es el ejército de Dios. Eso lo podemos ver aquí en el versículo 3 al 4. Vamos a ver lo que dice el hermano Pablo. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Tenemos que agradar al que nos reclutó como soldado. ¿Quién nos reclutó a nosotros como soldados? Dios. El llamado de Timoteo al servicio se encuentra en diferentes lugares. Hizo Pablo que éste fuese con él. Las palabras fuese con él significa literalmente llevar al campo como soldado. Este fue el alistamiento de Timoteo. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Recuérdense de que su padre era griego, y entonces hubieron personas de que no querían mucho. Entonces Pablo, para cumplir eso, los cogió y los circuncidó para que pudiera pertenecer y hacer las cosas que él quería, él quisiera por Dios. Todo cristiano ya es un soldado en el ejército de Dios. Todos nosotros los cristianos somos unos soldados en el ejército de Dios. Es solo que algunas tropas son leales y otras no. Hemos sido en Cristo, hemos sido inscritos, que hemos sido escogidos. Nosotros hemos sido escogidos por Cristo, el capitán de nuestra salvación, y debemos recibir nuestras órdenes de él. Debemos recibir nuestras órdenes de él. Los cristianos deben aprender a soportar las dificultades por Cristo. Timoteo estaba desanimado por la persecución que enfrentaba, pero debería haber esperado oposición. La vida cristiana no es un patio de recreo, no es un patio de recreo, es un campo de batalla. No tenemos la fuerza nosotros mismos, pero su gracia podemos soportar la resistencia y resistir las acechanzas del diablo. Por lo demás, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Además, los soldados cristianos no deben enredarse con el mundo. Su primera lealtad es a Cristo. ¿Dónde estaría un ejército si cada soldado tuviera un trabajo de medio tiempo que lo alejara de sus deberes militares? Nuestra tarea principal es agradar a Él, no a los demás, ni a nosotros mismos. Se lo voy a volver a repetir. ¿Qué sería? ¿Dónde estaría un ejército si cada soldado tuviera un trabajo de medio tiempo que lo alejaría de sus deberes militares? Nuestra tarea principal es agradarle a Él, no a los demás ni a nosotros mismos. Nosotros no tenemos que agradar a nadie, sino agradar a Dios. Gústele al que le guste y pésele al que le pese. La iglesia es el equipo de Dios. La iglesia es el equipo de Dios. Vamos a ver lo que nos dice aquí el hermanito Pablo en el versículo 5. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Hay en las cartas de Pablo más de dos docenas en referencia al atletismo, al boxeo, a la lucha libre, a la carrera, con nombrar algunas de los griegos y los romanos eran atletas. Muchos romanos y griegos eran atletas, entusiastas y eran también espectadores. En este versículo, Pablo usó el deporte como una ilustración de la vida práctica del creyente. No importa
cuán hábiles fueran los atletas, tenían que obedecer las reglas del juego. Si ganaban la carrera, pero rompían las reglas, eran descalificados. Luchar legítimamente significa contender en los juegos. La iglesia es el equipo de corredores de Dios, corriendo hacia la meta que Él ha establecido para ellos. No es que ya lo hayan alcanzado o que ya ha llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se necesita disciplina, dedicación, dirección para un atleta sea un ganador, y se necesita estas mismas cualidades para producir una vida cristiana ganadora. Debe haber trabajo en un equipo en la iglesia. Trabajaron conmigo. Significa ligeramente, literalmente, fueron compañeros de equipo conmigo. En verdad, fiel compañero también, te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mi lucha con la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La iglesia, la iglesia es el jardín de Dios. Lo vamos a ver aquí en versículo 6 al 7. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Labrador, labrador, labrador significa agricultor. Y la imagen aquí es agrícola. La iglesia es un jardín y la semilla es la palabra de Dios. Varios siervos plantan, riegan y cosechan la semilla a su debido tiempo. Timoteo no debía desanimarse si la cosecha no llegaba de inmediato. Yo planté, tampoco regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, el edificio de Dios. Se necesita tiempo, se necesita tiempo, se necesita paciencia y trabajo duro para desarrollar un jardín fructífero. Pero el agricultor fiel, el pastor, debe participar de las bendiciones que Dios envía. A su debido tiempo, segaremos si no, desmayamos. A su debido tiempo, segaremos. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo, si nos cansamos, segaremos. Si no nos cansamos, segaremos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Vamos a ver lo que nos va a decir el hermano Pablo de versículo 8 al 13. Vamos a ver lo que nos va a decir. Mire, acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos y descendientes de David, conforme a mi evangelio, porque el cual sufrió penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soportó
por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveraremos, también reinaremos con Él. Si no nos negamos a Él, también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Él no se puede negar Él mismo. Pablo, Pablo aquí le recuerda a Timoteo que él también estaba sufriendo, pero que su sufrimiento tenía una doble bendición. Estaba sufriendo, ¿por qué? Porque estaba sufriendo por Cristo. Y su sufrimiento era para el beneficio de quién? De la iglesia, era para el beneficio de Cristo. En los versículos 11 y 13, puede haber sido un himno cristiano primitivo o una confesión de fe, enfatizada en la unidad de creyentes en Cristo. Cuando Él murió, nosotros morimos con el mismo miembro de su cuerpo, resucitamos con Él, reinaremos, y si resucitamos con Él, reinaremos con Él. Nuestra incredulidad, incredulidad no cancelará la fidelidad de Dios. Se lo voy a volver a repetir. Nuestra incredulidad no cancelará la fidelidad de Dios. ¿No tienes miedo de que se resbale entre sus dedos? Le preguntó un incrédulo a un anciano. ¿Cómo puedo? Respondió él. Soy uno de sus dedos. ¿Cómo yo puedo rebalarme de los dedos si yo soy uno de los dedos de Dios? ¿No entiendes? Ay, la iglesia es la escuela de Dios. Nosotros somos la escuela de Dios. Eso lo vamos a ver, lo que nos va a decir el hermano Pablo, del versículo 14 al 18. Recuérdales, recuérdales esto, encargándoles solamente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo que para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos está Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Bueno, Timoteo estaba siendo atacado por falsos maestros, tal como la iglesia es atacada hoy. Timoteo estaba siendo atacado por falsos maestros. Así también es la iglesia atacada hoy. ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta del año. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Primero, recordarle a la gente que se atenga al esencial y que no discuta sobre palabras y filosofías vacías. No debemos discutir por palabras y filosofía que están vacías, que no tienen ningún contacto con la palabra de Dios. Lo segundo que debemos hacer, asegurarse de dividir correctamente la palabra siendo diligente para manejar con cuidado. Tenemos que, en el estudio de la palabra, tenemos que manejar la palabra y tenemos que ser diligentes con lo que estamos estudiando y con lo que estamos diciendo. Porque verdaderamente cuando uno se para a hablar acerca de la palabra de Dios, es Dios el que está hablando. Entonces muchas veces las personas distraviezan las conversaciones y ponen sus cosas, sus palabras
y en sí no están enseñando la palabra de Dios y muchas personas están diciendo correctamente que sí y que sí. Dividir correctamente implica cortar a través de la palabra con cuidado, de la manera en que un ingeniero construye una carretera para que la gente entienda el programa de Dios para las edades. ¿Qué quiere decir? De que nosotros tenemos que saber bien lo que estamos diciendo, lo que estamos enseñando. ¿Para qué? Pues es una carretera que muchas personas van a pasar por él. Y si la carretera lo construye mal, se va a derrumbar, se va a romper la carretera, entonces ya pues la gente no puede pasar más para allá, la gente van a estar heridos, van a estar mutilados y va a haber muchos problemas. Pablo, Pablo advierte que la falsa doctrina calcome con cáncer o úlcera, es como es como un cáncer o úlcera en el versículo 17, y que lo único remedio es la doctrina sana, la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La palabra de Dios es el único remedio para el cáncer que están poniendo muchas personas con su falsa doctrina. Es la palabra de Dios. Cuando empiezas a escuchar las fábulas de viejas o los falsos maestros, puedes enfermarte espiritualmente. Fíjate cómo se lo voy a volver a repetir. Cuando empiezas a escuchar las fábulas de viejas o los falsos maestros, puedes enfermarte espiritualmente. Una mentira puede crecer como un temor canceroso y consumir la fuerza espiritual del cristiano o de la iglesia. Cada iglesia debe ser una escuela bíblica donde la palabra de Dios se enseñe con precisión. Se lo voy a repetir otra vez. Cada iglesia debe ser una escuela bíblica donde la palabra de Dios se enseñe con precisión. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Eso lo podemos ver desde el versículo 19 hasta el versículo 26. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo celo, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, un útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a lo que se opone, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Pablo describe a la iglesia local como una casa, como un cimiento sólido y que contiene vasos de diferentes tipos. Los judíos del Antiguo Testamento a menudo ponían versículos bíblicos en sus casas, y no era raro que los gentiles también escribieran lemas en sus casas. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso lo dijo Dios, se lo dijo Dios
a las personas que en el libro de Deuteronomio. La casa de Dios tiene dos afirmaciones. Una que está dirigida a Dios y otra que está dirigida al hombre. Dios conoce a los suyos y los suyos deben ser conocidos por otros por sus vidas piadosas. Cada cristiano es un vaso en la gran casa, pero algunos vasos están contaminados y no pueden ser usados. Se le advierte a Timoteo que se limpie, que se purifique de los vasos deshonrosos para que no lo contaminen. Esta es la doctrina bíblica. Esta es la doctrina bíblica de la separación. Los creyentes deben ser vasos apartados para la honra idóneo, que debe ser apto para el uso de Cristo, para el uso de Cristo. Huir de las pasiones juveniles y seguir lo que es espiritual ayudaría a Timoteo a ser un vaso preparado que Cristo pudiera usar para su gloria. Los versículos 23 y 26 explican cómo lidiar con los problemas en la casa de Dios, cómo lidiar con la familia de Dios, para que no haya conflicto ni contiendas. En la lucha de la vida debemos fortalecer nuestra fe a través de la gracia de Cristo, manteniéndonos firmes y fieles como soldados en su ejército, siempre listos para enseñar y defender el Evangelio. Tenemos que estar siempre listos para enseñar y defender el Evangelio. Bueno, ya de aquí voy a terminar esta clase que estuvo muy profunda y muy buena y que nos ha enseñado a todos nosotros a cómo nosotros podemos conducirnos en la casa de Dios, cómo todos nosotros podemos conducirnos en la casa de Dios. Bueno, que tengan un bonito día y nos vemos el viernes con el capítulo